Emporio y Poder. Buenas noches, Perú. Mi nombre es Susana Saldaña y esto es Emporio y Poder. Emporio y Poder. Aquí no tenemos posiciones políticas. Abrimos nuestras puertas a todos los que hoy pretenden gobernar el Perú para que vengan a Gamarra, den la cara y nos cuenten todas sus propuestas. Nuestro objetivo es que todos y cada uno de ustedes tengan un voto informado, porque recuerda que tu voto va a cambiar el futuro del Perú. Emporio y Poder. Bueno, hoy en este nuevo episodio de Emporio y Poder nos acompaña Fiorella Molinelli, candidata de Fuerza y Libertad. Bienvenida, Fiorella, a Gamarra y a Emporio y Poder. Muchísimas gracias, Susana. Te felicito por esta iniciativa que yo sé que además como mujer valiente acá en Gamarra la lideras desde hace bastante tiempo. Yo he tenido alguna invitación en algún momento, tenía muchas ganas de estar acá contigo porque conozco de cerca las necesidades y todas las penurias por las que pasan las pymes y tenemos que comenzar a hablar y a resolver los problemas del país desde aquí, desde este lugar tan importante que es el Emporio de Gamarra. Sí, y es importante reconocer, ojo también para que todos los que nos siguen y nos ven, que Fiorella, inmediatamente que le hicimos la invitación, porque ojo, se ha hecho la invitación a todos los candidatos. Algunos nos han dicho si voy, otros creo que tienen miedo, otros nos han querido poner ciertas condiciones. Aquí no se aceptan condiciones. Acá son libres de venir, aperturamos todo y para que hablemos con tranquilidad y con libertad de todo lo que le interesa al sector de la micro y pequeña empresa. Y Fiorella Molinelli es candidata presidencial de Fuerza y Libertad. Además de eso, para que quienes nos siguen la conozcan, ella es economista, ¿no? Ha sido presidenta de Salud, ha sido ministra también de Desarrollo e Inclusión Social, viceministra de Transportes en la época del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y ahora está con nosotros porque se presenta como candidata presidencial. Es una de las pocas mujeres que se presenta para ser presidenta ahora. Fiorella, ¿cuándo fue la última vez que viniste a Gamarra antes de ahora? Bueno, a mí me encanta venir, te diré que con mi familia recorremos bastante, tenemos nuestros guariques donde compramos cada cierto tiempo algunas cosas que apreciamos de acá y que en la casa siempre se necesitan. Ha tenido sus altibajos, ahora que estoy regresando veo un poco, siento algo de recuperación respecto a años anteriores donde me tocó recorrer Gamarra desolado. Se sentía la depresión en las calles, en la época de la pandemia, me imagino. Y también en la pandemia donde estuvimos trabajando duro, porque acá también hicimos campañas de vacunación, estuvimos presentes en Gamarra en los momentos más difíciles, pero estoy muy cerca, yo vivo relativamente cerca y me gusta venir en familia a Gamarra y lo he hecho desde mi chiquititud, así que es parte de mi entorno. Es parte de ser peruano, venir a Gamarra también, ¿no? Fiorella, hemos revisado detalladamente el plan de gobierno de Fuerza y Libertad y particularmente el capítulo económico. Hablan reiteradamente de pymes y eso sí nos genera un poco de consulta con usted porque la microempresa es el 95% del tejido empresarial. El plan del que ustedes hablan, porque no menciona la microempresa, está diseñado en que ¿pensado también en la micro o solo de la pequeña y mediana? En realidad no. Pensamos en todo, digamos, en la característica actual de nuestra economía, que básicamente sabemos que el 70% y un poquito más quizás es de emprendedores y esto comprende la pequeña, la mediana y la microempresa. Es gente que durante años ha sentido ese Estado que te estorba, que no te ayuda, ¿no? Es el Estado improvisado, el Estado que parcha, el Estado que promete y no cumple, y hacia ellos vamos, digamos, dirigiendo nuestras propuestas reales, porque en el Perú, y eso tú, Susana, lo conoces, porque qué mejor que la gente que está adentro del negocio sabe lo que se sufre. No es que tengamos que hacer un diagnóstico
digamos, desde cero de la situación real de los pequeños, micro y medianos empresarios, sino ya las conocemos. Está escrita durante años. El Perú necesita gestión, necesita diálogo y necesita escuchar, ¿no? Porque a veces creemos que uno viene, aterriza en un gobierno y comienzas a disparar sin planificación, sin haber escuchado a los factores, sin conocer la realidad. Como te digo, mucha gente quiere hacer cosas y nunca en su vida las ha hecho. Entonces, ¿cómo puedes pretender dirigir la vida de muchos peruanos si nunca has estado en su lado, nunca te has puesto en sus zapatos? Eso Hablando de diagnóstico y de realidad, como lo has mencionado, en el plan de gobierno ustedes proponen elevar la formalidad al 50%. O sea, me imagino que hablan de reducir esta informalidad que ahora está en el 75%. ¿Cuál es la propuesta de Fuerza y Libertad para formalizar? Hay muchas miradas. O sea, esto es una mirada integral que aborda en el campo, por ejemplo, de las MIPES, de la microempresa, el quitar la carga de este Estado que te estorba con la simplificación de trámites administrativos. Por ejemplo, vemos un Estado desarticulado desde el gobierno nacional con los gobiernos locales y regionales, en donde, por ejemplo, hasta ahora es un horror el tema de las licencias, los permisos, hay muchas coimas. Yo he propuesto cosas tan sencillas como fijar plazos desde el gobierno nacional respecto a las licencias, y si en ese tiempo el responsable no las da, silencio administrativo positivo. O sea, el negocio va simplemente como una declaración jurada de parte, donde tú te estás comprometiendo a hacer las cosas bien. Y bueno, habrá la fiscalización posterior del municipio, del gobierno local, para ver si se están cumpliendo los estándares, pero lo que no puede suceder es que el negocio deja de caminar porque alguien está esperando, poniendo una serie de trabas para las coimas, lo que para pasa abrir es que ventanas nunca de corrupción. piensan, Fiorella, es que detrás de un negocio hay familias, hay proveedores, hay cadena de pagos, hay toda una rueda económica que funciona hacia atrás y hacia adelante, ¿no? De acuerdo. Y cuando cierras un negocio paralizas todo. Exacto. Y a veces, o sea, no por temas que lo que hemos visto que son súper peligrosos, sino porque no sé, amaneció de mal genio el inspector. De acuerdo. Ese es un primer punto. El segundo punto es el tema de la competencia desleal, ¿no? Conversábamos hace un ratito, nadie se opone a generar competencia en los mercados, pero la competencia pasa por una palabra clave, que es la lealtad en el mercado, el fair play o el juego justo entre todas las empresas. Y yo te comentaba, Susana, que además yo lo he vivido. No podemos sacrificar calidad por cantidad. Está bien, hemos abierto nuestros mercados a los tratados de libre comercio, pero te aseguro que las exigencias que nos ponen a nosotros, a los peruanos, para entrar a competir en un mercado fuera, no son las mismas que exigimos a los proveedores que vienen desde afuera. Claro, porque a nosotros, por ejemplo, nuestra industria, los importadores o los contrabandistas o los delincuentes que cometen delitos aduaneros, porque el que comete un delito es un delincuente. De acuerdo. Nos acusan de no ser competitivos. Y te digo, Fiorella, que nosotros hemos hablado con ministros, con gobiernos, y nos dicen que la culpa es nuestra porque no somos competitivos. ¿Cómo compito con el delincuente? Y acá hay cosas que además yo las he experimentado desde algunos otros sectores. O sea, lo que no puede pasar es, por ejemplo, en el caso de las empresas chinas, y te lo digo porque yo he impulsado grandes proyectos de inversión, puertos, carreteras, aeropuertos, hospitales. Cuando fallan a las reglas, ya sea laborales, tributarias o de competencia, digamos, o han sido descubiertos en temas penales, como China es tan grande, entonces lo que hacen es retiran al gerente, se lo llevan a China y traen a otro responsable, y entonces la justicia peruana no tiene cómo dar con el verdadero responsable porque te dicen ya se fue, anda, búscalo a China. Y entonces, ¿quién cobra? ¿Quién se hace responsable? ¿Quién da la cara en el Perú? Y el otro tema es la espalda financiera. Claro, qué fácil es decir la espalda financiera, te traen un cheque en blanco, sabe Dios de qué agencia financiera fuera del país que no da la cara, porque finalmente lo que ha importado en la lógica del mercado peruano es que el dinero proveniente de China circule
¿no? Pero no importa bajo qué reglas, ¿no? En cambio acá sí, tú tienes al empresario que tiene la espalda financiera de un banco, que da la cara. Entonces, que paga sus impuestos, que paga sus impuestos, ¿no? que a él que hay le una caen las leyes fiscalización laborales, efectiva, que la justicia le va a tener que caer porque tiene que estar ubicado acá. Entonces, creo que estamos viviendo dentro de un estado ausente respecto, y digamos, a las reglas que tienen que ser iguales para todos. Y la justicia es igual para todos, y el pago de temas tributarios, el tema de la seguridad, el tema de las reglas de calidad, no pueden ser pues para unas light, porque no, la fiscalización no existe, y para otros sí se ve. Entonces, Fiorella, en un eventual gobierno de Fuerza y Libertad ante la competencia desleal, tu propuesta es ponerle las mismas reglas que se cumplen en el extranjero. Por ejemplo, pregunto, para entrar a Estados Unidos a exportar prendas, entre los miles de requisitos que tienes que cumplir, por ejemplo, no puedes exportar a Estados Unidos o ingresarlo prendas contaminadas en plomo. Por supuesto. Pero acá sí. O sea, y eso daña la salud de los peruanos, la salud de los niños y las familias, pero acá entran sin ningún control. Correcto. Y además compiten con nuestras prendas que son de excelente calidad, nacional, de algodón. ¿Quién no sabe que el producto peruano ha sido siempre reconocido a nivel mundial por sus estándares, sobre todo en materia textil? Y yo creo que esas exigencias debemos aquí como peruanos tratar de hacerlas respetar siempre. Pero como tú dices, las reglas ambientales son nuevos desafíos para los gobiernos y no podemos permitir que hoy se dañe nuestro medio ambiente, se dañe la salud de los peruanos por sacrificar calidad por cantidad y por no tener una supervisión exhaustiva. Entonces sí, yo me comprometo a tener una revisión clara y apoyar lo peruano. O sea, las reglas que hoy nos exigen a nosotros en el extranjero tienen que ser las mismas reglas con las que trabajemos también aquí en el Perú, porque hablamos de competencia justa. Nadie se va a poner a la competencia. Volvemos a repetir, reglas claras. Pero reglas iguales y piso parejo para todos. Fiorella, hablan también, por ejemplo, en el plan que ustedes proponen como fortalecer COFIDE y fondos de garantía. Y hablando de créditos, de lo que mencionabas, ¿cuál es la propuesta de Fuerza y Libertad? Porque acuérdate que ya tuvimos Reactiva, que terminó beneficiando a las medianas, a las grandes, pero que nunca llegaron a la micro. Nosotros hemos hecho una revisión, no solo en Gamarra, te digo, sino al sector general de la micro pequeña empresa real, a la MIPE real, a la que produce, a la que manufactura, a la que da empleo, no a la que se hace pasar por MIPE, que se abre un RUC de un día para otro y ya, le vende al Estado y dicen que son MIPES. No, a la que trabaja acá, por ejemplo, ¿no? Acá ni siquiera el 5% de los empresarios pudo acceder, por ejemplo, a Reactiva y a estos fondos. Pero ¿cuál es la diferencia concreta de lo que ustedes proponen para la reactivación económica o para los créditos a las pequeñas empresas y microempresas? Una es la capacidad de gestión, porque cuando no hay capacidad de gestión, terminas asignando el crédito de acuerdo digamos, a tu improvisación, ¿no? Porque no hay una verdadera planificación, no hay un manejo real de dato fino, ¿no? Que te permita entregar a las verdaderas, digamos, personas o agentes que lo necesitan, como acabas de mencionar. Entonces, eso pasa por capacidad de gestión, por un manejo real de data bien trabajada, y tiene que ser todo rápido. Pero también por la confianza, ¿no? Lo que no podemos decir es, le doy a estos grandes porque creo que me van a cumplir, o le doy a estos medianos. No, aquí tenemos que, como Estado, digamos, delegar confianza. Pero eso sí, en la fiscalización posterior, el que te engañó, el que se hizo pasar por microempresa, ¿no? Por pequeño, digamos, o por un pequeño emprendedor que necesitaba y no lo era, ahí sí le tiene que caer todo el peso de la ley. Lo que pasa es que vivimos en un entorno de desconfianza. Pero ¿no? ¿qué harías, por ejemplo, para el tema de los créditos? Por ejemplo, ¿no? En el caso de Reactiva o en el caso de Impulso y todos los que se han dado, ha salido con un tema que es concreto. La garantía del Estado solo cubría el 98%. Entonces, ese 2% de diferencia le da a la entidad financiera privada la capacidad de determinar y calificar el riesgo. De acuerdo. Y para ese 2% te pide garantía hipotecaria de $1 millón de soles. Y ahí es donde hace por ejemplo, entonces que no deciden entren a los que quién realmente le dan, necesitan. a su cliente, a su mejor cliente o al dedazo, ¿no?
Entonces, ¿pero cómo evitar? Si al final la garantía es del Estado, en el caso reactiva los fondos serán del Estado. ¿Cuál es la propuesta? Por eso te digo... ¿Vamos más para algo particular? El problema ha sido la desconfianza. COFIDE directo, ¿no? Banco de la Nación. ¿Cómo harías? Primero, a ver, tenemos que romper con la desconfianza. Ahí va, ¿no? Los candados que pone el Estado, digamos, entregando el tema de riesgo a alguien que tiene, digamos, la menor capacidad de decisión. Aquí el Estado tiene que jugárselas y juega un rol importante, COFIDE, el Banco de la Nación. Tiene que haber un respaldo y, como te digo, una credibilidad de parte del sistema peruano hacia sus agentes económicos. El que no arriesga no gana. O sea, no podemos decir, bueno, como creo que esta persona no me va a pagar o este público, entonces pongo todas las reglas de juego, todos los candados y todos se perjudican. Eso no puede ser así. Tenemos que ir hacia un Estado que apueste a ganador. La fiscalización es como en otros países. En otros países tú te inscribes por formulario en automático. En Estados Unidos tú declaras, pero eso sí, tú dices que fácil es. En Estados Unidos todo corre fácil. No hay burocracia. No hay burocracia, es cierto, pero a la hora que viene la fiscalización posterior y el gobierno gringo te descubre que has mentido, te cae con todo el peso de la ley. Acá nosotros partimos de la premisa al revés. No todos son delincuentes, en todos tengo que desconfiar, a nadie le puedo dar, tengo que poner todos los candados y entonces nada fluye. A eso voy, ¿no? Y entonces quien tiene que jugárselas en ese entorno es el Estado. Y el Estado tiene sus agentes financieros con los que puede respaldarse, el Banco de la Nación. Y además también está comprobado, y Susana, tú lo sabes, que a veces los que menos tienen son los que más cumplen. En realidad y los las MIPES son los que más pagan. Y los son que las cumplen que son los grandes, muchas veces. El sector económico, en realidad, del Perú, ¿no? Entonces tú dirías, por ejemplo, no tendrías problema en poner el 100% de garantía para que no tenga capacidad de manejar el riesgo la entidad financiera y le dé verdaderamente a las problema, MIPES. Al contrario, creo que hay que hacerlo y lo que tiene que mejorar es la fiscalización posterior. Perfecto. Anuncia también en el plan que en los primeros 100 días, dice, se apoyará a 1.000 MIPES exportadoras verdes. ¿A qué se refiere? Y con el tema verde, ¿de qué sectores ya lo han evaluado? Sí, a ver, en el mundo ya estamos entrando a dos, digamos, dos temas adicionales, que es la economía circular, ¿no? Y la economía verde, que tiene que ver con todo este tema de cómo entra la dimensión ambiental dentro del plano social, dentro del plano económico. O sea, tú no puedes caminar pensando en un libre mercado, este capitalismo salvaje que digamos, corre y devora con todo, sin tener en cuenta que nuestros recursos son escasos, que hay que vivir en armonía con la naturaleza. Lo que tú dices, o sea, no podemos decir, bueno, que nos devore el capitalismo, que entren todos a competir, pero nos mandan productos textiles con contaminación de plomo, y ahí estás yendo en contra. La mayoría de las prendas que entran al Perú, la gente no lo sabe y lo siento mucho por decepcionarlos, la mayoría es basura. Sí, es la basura que otros países rechazan, eso viene al Perú, se reetiqueta, le ponen una bolsita bonita, que hay gente que cree que eso le da caché, le da un mejor estatus, pero es basura. Y lo barato sale caro. En salud, porque también daña, no solo para la persona, daña su salud, contamina el ambiente y además no te dura. Entonces estamos yendo contra la lógica. La economía verde y la economía circular lo que plantea es el manejo eficiente de los recursos con responsabilidad, con el cuidado, digamos, de no perder la vista sobre ningún agente en todas sus dimensiones, social, económico y ambiental, que creo que es lo que estamos perdiendo de vista. Sí, Fiorella, usted propone, por ejemplo, fortalecer SUNAFIL en zonas de alta informalidad, pero, por ejemplo, muchos de los formales, sobre todo los pequeños, a veces sienten que el Estado, lo que describías al principio, un Estado ciego no ve al informal. El problema acá es que no se fiscaliza el informal. Que creo que el que debe tener miedo del Estado es el informal, el ilegal. Acá solo se fiscaliza al formal porque es fácil encontrarlo, sabe su RUC, sabe su teléfono, sabe sus números de cuenta, sabe su dirección, sabes dónde ir a buscarlo, asustarlo, multarlo. Cierto.
Pero el problema es que solo vas contra el Estado. Es un Estado muy fuerte contra el pequeño, contra el formal, pero débil, muy débil o ciego ante el informal. Sí. Y el tema que detrás de la informalidad se esconden economías ilegales, como lo podemos ver, lo hemos visto acá en los alrededores de Gamarra, ¿no? En aviación, detrás de toda esa informalidad, que seguramente hay que separar la paja del trigo, hay gente que lo necesita ciertamente, pero hay gente que aprovecha es un este modo espacio. de vida, lo vuelve un modo de vida. Pero de ahí, detrás de ellos, está el que cobra cupo, el extorsionador, el gota a gota, el que trafica drogas, que vende drogas. Sí. El que hace otro tipo de economías, roban y de todo. Sí. O sea, hay varias, ¿a qué se refiere con muchas eso cosas, ¿no? Has tocado de fortalecer desde temas de seguridad, has tocado temas de SUNAFIL y te voy a hablar del tema ya estructural económico, ¿no? Primero, comencemos en orden SUNAFIL, ¿no? El problema de la mayoría de instituciones fiscalizadoras es que lamentablemente han sido penetradas por la corrupción. Hay una ausencia de meritocracia. Lo que han hecho es convertir en una fábrica de peajes para ver con qué economía ilegal me asocio para luego ser parte de esa cobranza de cupos, de extorsiones. Y eso tiene que cambiarse en el Estado. O sea, yo prefiero cerrar una institución que está corroída, que está corrompida, y comenzar desde cero a, tener que convivir con una entidad que se convierte en un estorbo para la población. Entonces, tenemos dos caminos. O vamos hacia la profesionalización, en donde el fiscalizador se vuelve amigo del peruano y ayuda a encaminar las cosas, a educarte en una primera etapa y luego a ver que cumplas. O no dejamos de existir como entidad, porque lo que no podemos es tener a una entidad que se vuelve parte de este sistema mafioso. En segundo lugar, cuando hablamos de seguridad, yo aquí quiero ser, digamos, muy clara, ¿no? Nosotros hemos dicho que como gobierno, así como en algún momento se le dio la mano a todos los que vinieron, digamos, de Venezuela, Colombia, se les dio ayuda humanitaria en un contexto de... Que no se hicieron en realidad los filtros correctos, ¿no? Se dejó entrar de todo. Y es correcto. Lo que tenemos que pasar ahora es a tener una mano muy firme para expulsar a todos los ilegales. Acá, y yo misma, con el carácter que tengo, porque ustedes me han visto parada en la pandemia, en el lugar de los hechos, yo nunca he despachado desde mi escritorio, me subía junto con mis médicos, enfermeras, aviones, me subía con mis equipamientos, yo misma voy a despachar todos los días a los ilegales que han entrado al Perú a corromper. Y lamentablemente, frente a... La verdad es clara y te lo dice el ciudadano de a pie, no lo digo yo. Toda esta gente que ha venido a delinquir, lo que ha dicho es, bueno, no hay trabajo, entonces ¿cómo hago? Tengo que cobrarle a cada bodeguero, a cada tiendita, semanalmente sus 10, 20, 50 soles para yo hacer mi jornal del mes. Y todos han hecho su modus operandi, los que han venido, y les han enseñado a los peruanos también para que se profesionalicen más. Pero en el problema gota a gota, es que de la extorsión. Fiorella, ha surgido, ha crecido, se ha fortalecido. Es correcto. Porque el Estado se ha tapado los ojos. Porque el Estado se ha tapado los ojos. O tal vez mucha gente es parte de. Y es parte también del sistema. Entonces, nosotros sí tenemos un plan de digamos, lucha contra la inseguridad ciudadana que aborda varias cosas. Primero es un sistema de justicia, que no sean jueces hechos a medida, que los laboratorios de flagrancia que fueron concebidos justamente para al extorsionador que se le encuentra en flagrancia en 48 horas va preso. Hoy se han inaugurado algunos cuantos, pero son elefantes blancos. No funciona. Cárceles, de verdad, pues no vas a decir voy a hacer cárcel como Dina Boluarte, que decía en el frontón para 2.000 presos, eso no existe. Entonces necesitamos cárceles para 50.000 presos, por lo menos para 40.000 presos. Esas son 2 cárceles, nosotros hemos propuesto de 20.000 presos, porque si no, ¿qué hace? ¿Por qué el sistema de justicia no funciona? Porque atrapan al delincuente, el fiscal dice, ¿a dónde lo mando? Ya no me van a recibir, el INPE me va a decir no hay espacio. Entonces, como no hay espacio, dicen ya nadie agarramos, nos hacemos los locos, lo metemos 10 días a la carceleta y de ahí lo soltamos. Para que vean que sea algo. ¿Por qué? Para que vean. Entonces, nos hemos acostumbrado a que como no hay un sistema, lo malo se normaliza y no funciona. La policía
no puede seguir siendo la policía corrupta. Yo he dicho, hay que refundarla. La policía, lamentablemente, hoy no le genera confianza al ciudadano. Es cómplice en muchas cosas. Acabamos de ver el día de ayer cómo ha estado en complicidad con esta chica talentosa deportista que acaban de atropellar, donde han estado periodistas comprometidos, policías. Entonces tú dices, ¿en la policía yo confío? No, pues. Entonces, ¿qué necesitas? Yo digo limpiarla. Si tú tienes esta esfera ahorita, creas dos. Una esfera de inteligencia para convertir estas minerías, estas economías ilegales. Pero el tema es que ya por ejemplo, hay buenos policías. Sí. Pero el problema es que no se limpia el sistema. Pero a lo que voy es que tú no lo puedes limpiar sobre la manzana podrida. Tienes que crear dos esferas. La policía con inteligencia y la policía que se dedica a recuperar el orden público con visión comunitaria. Que ve, por ejemplo, acá en Gamarra. Acá están traficando marcas. Hay un tema de cómo se llama, de tráfico de marcas. Entonces va, denuncia y no se mueve y te acompaña a ti hasta que termine el trámite. Muy bien, Fiorella. Hemos llegado al final de la primera parte del programa y ahorita vamos a ir a nuestra sección MIPE Preguntas, que vamos a escuchar las preguntas del público, si te parece, que nos han enviado para los candidatos presidenciales. Muy bien, vamos a ir a nuestra sección MIPE Preguntas y esta sección llega gracias a nuestros amigos de Agua Loa. Porque es Loa, 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 Loa. Adelante, por favor, con la primera pregunta. Me gustaría preguntarle cómo podrían hacer para ayudar a que se pueda importar más producto peruano. Sí, básicamente lo que se necesita es un Estado que simplifique trámites, pero también que te acompañe en el momento preciso. O sea, lo que no puede pasar es que está la iniciativa del productor, pero que al final te dicen, mira, no puedes exportar porque no cumples con estos requisitos técnicos, no hubo capacitación previa o no te facilitaron crédito. Y lo mismo que pasa en la agricultura. O sea, lo que se necesita es capacitación a tiempo, reglas de acompañamiento técnico a tiempo, un crédito barato a tiempo, el Estado presente como facilitador logístico, porque obviamente tú produces, pero el canal para sacar fuera te lo tiene que ayudar, digamos, el Estado tiene que jugar un rol importante en esto de la logística de sacar adelante. Entonces, ahí necesitamos un Estado ágil, eficiente, que ponga el acompañamiento desde el inicio hasta el final. Y ya tú te dedicas a cumplir, a hacer, porque lo que mejor sabemos hacer los peruanos es emprender, cumplir con las reglas cuando las tienes claras desde un inicio y sacar buenos productos a flote. Entonces, necesitas un Estado organizador, un Estado gestor que te acompañe. Muy bien. Adelante, por favor, con la segunda pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas tomaría para que se rompa ese gran divorcio que hay entre el pequeño y microempresario y la SUNAT? Primero, creo que tiene que haber desde la SUNAT una simplificación fiscal. O sea, yo siempre he creído en que al emprendedor hay que darle un periodo de gracia. Hay que decirle, formalízate. Los 3 primeros años yo te voy a acompañar sin cobrarte impuestos y a partir de tu cosecha ya, donde tú ya estás cuajado, ya sabes cómo organizarte, vamos de la mano juntos y aportas con los impuestos que te correspondan. Pero lo que no podemos hacer es ahogarlos en trámites desde el momento cero de impuestos, porque al final eso no funciona. O sea, no le funciona el fisco, que no va a recaudar nunca. O sea, en casa de herrero, cuchillo de palo, o el perro del hortelano. No haces ni dejas hacer. Entonces tú necesitas poner periodos de gracia, acompañar, entrenar, y a partir del año de la cosecha ya comienzas a generar algunos cobros como Estado, pero le dejaste avanzar al empresario, al microempresario, ¿no? La SUNAT se va a preocupar con esa respuesta, Fiorella. Pero la tercera pregunta, por la favor. La SUNAT está mirando el corto plazo y no el mediano y largo plazo, y esa mentalidad hay que cambiarla. La tercera pregunta, vamos a escucharla, por favor. Mi pregunta es, ¿ustedes fortalecerían la educación sexual y qué medidas tomarían en caso de violaciones? Sí, yo creo que este es un tema muy importante que se debe abordar desde las escuelas y desde las familias. Yo creo en una educación basada en evidencia, en la ciencia, donde participen claramente las familias
Hoy día hemos llegado a una situación en donde lamentablemente en el colegio las familias a veces no están informadas o no participan de las decisiones colectivas y entonces el límite entre la libertad y el libertinaje se pierden. Necesitamos construir una educación sexual integral, sí, pero con participación de las familias y con enfoques científicos claros. Muy bien, gracias Fiorella por responder a las preguntas. Esta fue nuestra sección MIPE Preguntas, gracias a el apoyo de nuestros amigos de Agua Loa. Fiorella, te cuento que hemos desarrollado una pequeña dinámica. Yo te voy a hacer 4 preguntas que son muy importantes para el sector productivo, para Gamarra, para la industria nacional en realidad. Y si estás de acuerdo, me puedes responder con la cartilla verde. Y si no estás de acuerdo, con la cartilla roja, si no lo aplicarías. Bien. Fiorella, en un eventual gobierno de Fiorella Molinelli en la presidencia, ¿implementarías salvaguardias a la importación desmedida de prendas de vestir, así como otras medidas de defensa comercial en contra del dumping, la subvaluación, el contrabando y la competencia desleal? Medidas de protección frente al dumping, ¿no es cierto? Sí. En eventual gobierno de Fuerza y Libertad, ¿cumplirás y ejecutarás la ley 31578 que establece que el Estado debe comprarle a la MIPE productora peruana no menos del 40% de todo lo que compra? Sí, yo lo he intentado varias veces, de hecho los conozco a ustedes porque desde mi función como ministra y viceministra lo hemos tratado de implementar en la medida de lo posible, pero falta una escala organizada. Claro, la ley existe, solo que nadie lo cumple, ¿no? De acuerdo. Desde tu gobierno de llegar a la presidencia, ¿apoyarás el ordenamiento de los emporios comerciales como Gamarra con el retiro del 100% de los comercios informales que también son competencia desleal para los espacios formales como el nuestro? Cierto. Generando oportunidades para los que hoy son informales, ¿no? Por ejemplo, ahí aprovecho, nosotros estamos lanzando un plan en donde generamos oportunidades para los jóvenes. El Estado va a pagar una remuneración mínima vital. ¿Para qué? Para que la empresa empadronada en una tarea que es importante para la economía, por ejemplo, textiles, pueda aceptar a un chico joven pagado por el Estado, que viene pagado con una beca, no es un empleo, sino es una beca, por 12 meses, remuneración mínima vital, seguro de salud, entra a una empresa y aprende en la cancha. De acuerdo. Y sale con su certificación. Si la empresa lo contrata, tiene 30% de descuento en su contribución al impuesto a la renta. Qué interesante. Y finalmente, para promover la seguridad del emporio, nosotros hemos desarrollado, te cuento, una propuesta de obra por impuestos para asegurar Gamarra, para el control 100% de la seguridad 24/7, dotándole a la Policía Nacional, junto a la Academia, a la Universidad de Piura, hemos desarrollado este proyecto, dotarle a los buenos policías de herramientas, de brazos, de ojos, de control, 100% de la criminalidad para generar espacios seguros. De llegar a la presidencia en los primeros 100 días de tu gobierno, ¿apoyarías esta medida? Sí, facto. De hecho, la apoyaría, pero además complementaría con un tema importante, o sea, la informalidad y todo lo que vemos hoy en día, que jóvenes que no estudian ni trabajan y que son capturados por la delincuencia, es por la falta de oportunidades. Y lo que tenemos que hacer es también, además de esas obras por impuestos que mencionan, becas por impuestos. ¿Cuánta gente, cuánta empresa, en lugar de que el dinero se vaya al Estado, que está muchas veces con todas estas ventanas de corrupción, que el dinero del peruano se gasta en partidos políticos, en Congreso, en seguros carísimos para los congresistas, se vaya el dinero de mis impuestos como empresario, como persona natural, a financiar una beca para que un joven tenga una oportunidad real para capacitarse y abrirse un empleo en el mercado? Eso es lo que vamos a hacer y lo tenemos ya definido en nuestro plan de gobierno y lo estamos lanzando. De acuerdo, Fiorella, gracias. Y para finalizar el programa, tengo 2 últimas preguntas. Nuestro público, las MIPES, quienes nos siguen, quienes nos ven, Fiorella,
¿cómo saben que todo lo que aquí se ha dicho se va a cumplir? Primero porque quien les habla, Fiorella Molinelli, tiene 25 años de experiencia en la administración pública. No soy una persona improvisada. He servido a mi país desde los 22 años, hoy tengo 51. Siempre he tenido ese compromiso de amor por el Perú. Fui la gestora, la primera autoridad nacional de protección al consumidor. Seguro algunos no lo saben. No había dirección de protección al consumidor. Fui la primera directora y fundadora, la creé desde cero y saqué para el Perú mi legado, que fue el libro de reclamaciones. Que no hay sitio que no lo recuerde. Eso fue gestión de Fiorella Molinelli. Sé hacer obras, no vengo a aprender. He hecho carreteras, he acompañado obras de inversión importante, puertos, aeropuertos, hospitales. No vengo a aprender, vengo a hacer. Y vengo a solucionarle la vida a la gente y a decir que el Perú sí tiene futuro. Pero para eso necesitamos elegir bien. Gente con capacidad de gestión, que prometa lo que se puede y que no venga a gritar, a pelearse, sino a solucionarle la vida a la gente. Y finalmente, Fiorella, ¿por qué tú? ¿Por qué tú lo harías mejor que el resto? Porque lo mío es una vocación de servicio público que nace de toda mi vida, desde la familia, porque mi compromiso es con el Perú. Tengo, por ejemplo, ahora a mi padre enfermo en UCI y para mí ha sido muy difícil hacer campaña sabiendo que un ser querido está ahí, pero mi mamá me recordaba algo bien bonito que me decía: tú eres del Perú, entonces sigue adelante, y ahí estamos. Muchísimas gracias, Fiorella, por venir a Gamarra y respondernos de todo. Y con ustedes, nos vemos en un siguiente episodio de Emporio y Poder. Un abrazo. Gracias. Emporio y Poder.